Este martes 5 de noviembre del 2024 es la fecha designada para que millones de estadounidenses vayan a las urnas y decidan el destino de la nación más poderosa del mundo. Este martes se celebrarán las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. El candidato republicano, Donald Trump, estará en las boletas por tercera vez consecutiva. La primera vez en 2016 se convirtió en presidente tras vencer a la demócrata Hillary Clinton. Buscó la reelección en el 2020, pero en esa ocasión fue derrotado por el actual presidente Joe Biden, quien tenía como compañera de fórmula a la que hoy es la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris. Para comenzar, entendamos cómo es una elección presidencial en los Estados Unidos. A principios del año electoral, los partidos organizan elecciones primarias en varios estados del país. Dependiendo de las leyes electorales de cada estado, afiliados o no afiliados a un partido, votan por quien quieren que sea el candidato a la presidencia. Dependiendo de los resultados, a cada aspirante se le asigna un número de delegados que representarán a su estado en las convenciones nacionales de los partidos. Ahí ellos votarán para elegir al candidato para las elecciones presidenciales. En estados como Iowa y Nevada se realiza un caucus, una reunión de afiliados a un partido en la que, ya sea a mano alzada o depositando su voto en una urna, votan para elegir al candidato a la presidencia. Y dependiendo de los votos, se distribuyen los delegados entre los aspirantes. En el verano, los partidos realizan su convención nacional, en la que se elige y anuncia oficialmente a sus candidatos. Ahí mismo, estos anuncian a su compañero de fórmula, que se convertirá en vicepresidente en caso de que él gane la elección. A diferencia de otras democracias, en Estados Unidos no siempre gana el que tenga mayor número de votos de los ciudadanos. De hecho, ni siquiera se vota directamente por uno de los candidatos. Los votos de los ciudadanos sirven para conformar el colegio electoral, que será el encargado de elegir al nuevo presidente. El colegio electoral se conforma por 538 compromisarios, equivalente a los 435 diputados que conforman la Cámara de Representantes y los 100 senadores, más los 3 delegados de Washington, D.C. Cada estado tiene el mismo número de compromisarios que de diputados y de senadores. Cada estado tiene su sistema para elegir a sus miembros del colegio electoral. Por regla general, el comité estatal del partido que resulta ganador elige a los compromisarios cuando se adjudican los votos electorales de su estado. Pueden ser miembros del partido, pero no funcionarios públicos, miembros del Congreso o del Estado. La mayoría de los estados conceden todos sus votos electorales al candidato ganador. Nebraska y Maine distribuyen el voto electoral de forma proporcional entre cada candidato de acuerdo al porcentaje de votos populares obtenido. Pasadas las elecciones, los compromisarios se dirigirán a la capital de su estado para emitir sus votos electorales, que posteriormente serán enviados a Washington, D.C. para ser validados por el Congreso. Se convertirá en presidente el candidato que alcance los 270 votos electorales. Ahora revisemos los perfiles de los candidatos. Kamala Harris se graduó de la Universidad de Howard y de la Escuela de Derecho de Hastings de la Universidad de California. Empezó su carrera política en la oficina del fiscal de distrito de Alameda, antes de ser reclutada para la oficina del fiscal de distrito de San Francisco, y luego a la oficina del fiscal de la ciudad de San Francisco. En 2003 fue elegida fiscal del distrito de San Francisco. En 2010 fue elegida fiscal general de California y reelegida en 2014. En 2016, Harris ganó las elecciones al Senado en representación de California, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana y primera de ascendencia india en servir en el Senado. Como senadora, abogó por el control de las armas, la legalización federal del cannabis, reformas al sistema de salud y a los impuestos, un camino hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados y la ley DREAM. Adquirió además un perfil nacional por sus agudos cuestionamientos a los funcionarios de la administración Trump durante las audiencias del Senado. Harris buscó la nominación presidencial demócrata de 2020, pero se retiró antes de las elecciones primarias. Sin embargo, el ex vicepresidente Joe Biden eligió a Harris como su compañera de fórmula el 11 de agosto de 2020, resultando ganadores en las elecciones de noviembre de ese año. Después de que Biden se retirara de las elecciones presidenciales de 2024,
Harris lanzó su propia campaña presidencial con el respaldo de Biden y se convirtió en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia. Luego eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Donald Trump estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela de Finanzas y Comercio Wharton de la Universidad de Pensilvania. Después comenzó a trabajar con su padre Frederick Chris Trump y en 1971 se hizo cargo de su empresa inmobiliaria, que rebautizó como Organización Trump. Dicha compañía pronto se involucró en una variedad de proyectos, incluidos hoteles, complejos turísticos, edificios residenciales y comerciales, casinos y campos de golf, según datos de la Casa Blanca. En 1987 publicó su primer libro titulado The Art of the Deal y en 2004 lanzó el reality show El Aprendiz, en el que aspirantes a empresarios competían por su aprobación. También compró la participación y se convirtió en productor ejecutivo de certámenes de belleza como Miss Universo. El 20 de enero de 2017, Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de Estados Unidos tras derrotar a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Se convirtió en el primer mandatario que no había ocupado un cargo electo, un alto cargo gubernamental o un rango militar, según información de CNN. Algunas de las prioridades de Donald Trump como presidente fueron el aumento de los presupuestos militares, control agresivo de fronteras y de inmigración y la reforma de la justicia penal. Firmó una ley de reforma tributaria y sus políticas comerciales incluyeron aranceles al aluminio, acero y otros productos extranjeros. Renegoció acuerdos comerciales con México, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. Entre lo más relevante en política exterior, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y en 2018 asistió a una cumbre con Kim Jong-un, lo que marcó la primera vez que un presidente en funciones se reunió con un líder norcoreano. También en ese año hubo un cierre parcial del gobierno debido a que Trump no estuvo de acuerdo con el Congreso sobre la financiación de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Es el único presidente de Estados Unidos en ser sometido a 2 juicios políticos por el Congreso. El primero ocurrió a finales de 2019 cuando la Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Ese año, un denunciante federal presentó una acusación en la que se afirmaba que Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para investigar y conseguir información perjudicial sobre Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Al año siguiente, el Senado absolvió a Trump. El segundo juicio político llegó el 13 de enero de 2021, cuando la Cámara de Representantes lo acusó de incitación a la insurrección por los hechos violentos en el Capitolio. En 2020, Trump buscó la reelección, pero perdió contra el candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, acusó que se había cometido un fraude electoral. Ante ello, sus partidarios viajaron a Washington para un mitin el 6 de enero de 2021. Trump habló delante de ellos y los alentó a protestar por el recuento de votos en el Congreso. La manifestación se salió de control y los inconformes se rompieron en el Capitolio. Los hechos dejaron un saldo de 5 personas sin vida. Donald Trump también se convirtió en el único presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal tras haber sido imputado por diversos delitos graves. El 30 de mayo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos de falsificar documentos contables por ocultar un pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, con quien supuestamente sostuvo relaciones extramaritales. El 13 de julio de 2024 fue víctima de un intento de asesinato mientras se encontraba en un mitin electoral en Butler, Pensilvania. El atacante, Thomas Matthew Croft, de 20 años de edad, fue abatido por un francotirador del servicio secreto después de disparar 8 tiros durante el acto de campaña. 2 días después del ataque, el 15 de julio de 2024, en la Convención Nacional de Milwaukee, el Partido Republicano nominó formalmente al expresidente Trump como su candidato rumbo a las elecciones presidenciales, quien a su vez anunció a J.D. Vance como su compañero de fórmula.